la alternativa. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es viernes del andén. Como cada semana nos subimos para que no atropellen su opinión, para hablar de los temas que son noticia en el lenguaje de los jóvenes y para los jóvenes. Soy Marcela Puentes. Esta noche los acompaño. Camila Carvajal está en un compromiso, pero el próximo viernes estará de nuevo con nosotros. Vamos a arrancar hablando sobre un tema que les interesa mucho a los jóvenes y es el desempleo, porque generalmente cuando un joven toca la puerta de una empresa para buscar una oportunidad laboral, la respuesta es que debe tener experiencia, pero paradójicamente no le permiten adquirirla. Y por eso hemos invitado esta noche a Juan José Rojas. Él es líder del proyecto Talento Joven, una iniciativa que busca apuntarle a ese problema, el del desempleo juvenil. Juan José, buenas noches y gracias por subirse esta noche al andén. Buenas noches, gracias a ustedes por tenerme acá en el andén de Blue Radio. Entremos en materia. ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo va a contribuir a que los jóvenes puedan encontrar oportunidades en el mercado laboral? Primero, quisiera compartir con ustedes un dato de contexto, y es que en Bogotá hay casi 670,000 jóvenes que tienen potencial de estudiar y trabajar y que no lo están haciendo. Estamos hablando que ese es casi el 37% de los jóvenes que están en edad de estudiar y trabajar. Esos son datos del informe Going Bogotá, y desde Global Shapers, la iniciativa de jóvenes agentes de cambio del Foro Económico Mundial, quisimos sumar a esa problemática. Y por eso nace Talento Joven. Talento Joven es una aceleradora de formación e inserción laboral en carreras de tecnologías de la información. Entonces, básicamente, Talento Joven le ofrece a los jóvenes, primero, la capacitación en tecnología, y segundo, habilidades complementarias, porque nos damos cuenta que también algunos jóvenes que están terminando la media y la básica no tienen un acompañamiento ocupacional respectivo. De los colegios que hay en el distrito de Bogotá hay un déficit y solo el 37% está recibiendo acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación sobre cómo entrar al mercado laboral. Talento Joven le ofrece a estos jóvenes capacitaciones en materia de cómo construir una buena hoja de vida, cómo tener una buena entrevista laboral, cuándo es efectivo y para qué sirve tener LinkedIn. Y además algo que nos parece importante, y es al momento de vincularse laboralmente, cómo empezar a ahorrar desde el primer sueldo y tener inteligencia financiera. Claro, usted habla de habilidades y de formación en temas tecnológicos, pero aterricemos un poco específicamente a qué se refiere la capacitación, en qué áreas, qué actividades pueden desarrollar las personas que pasen por este programa. En este momento, quienes ingresan a www.talentojoven.co se encuentran con nuestro Bootcamp Escuela del Futuro. El Bootcamp en este momento ofrece unas capacitaciones medias, básicas y avanzadas en Excel, que le va a permitir a todo el que las complete aprender cómo hacer tabletas dinámicas, cómo hacer gráficos, cómo usar información en tiempo real que se digita en Excel, pero también hay unos cursos complementarios en materia de blockchain, en SQL y en inteligencia artificial. La idea es que quien pase por todo el proceso no solo tenga esas competencias tecnológicas, sino además sepa cómo buscar trabajo, porque las oportunidades están, pero muchas veces nos están conectando con los jóvenes. Hay un déficit, por ejemplo, las localidades del oriente y del norte tienen los jóvenes que están accediendo a estas oportunidades de trabajo, pero sobre todo las localidades del sur y del occidente de la ciudad no están teniendo acceso ni siquiera a las ofertas laborales. Entonces, lo que quiere Talento Joven es conectar oferta y demanda y capacitar a quienes todavía tienen algunas deficiencias en competencias. Usted nos ha hablado en parte de ese diagnóstico de por qué los jóvenes no encuentran trabajo, pero yo quiero que profundicemos un poco más en eso. Desde la iniciativa, desde el nacimiento de este proyecto para dar solución a esta problemática, ¿cuáles son esas razones que ustedes encuentran para que los jóvenes no encuentren o no puedan iniciar su vida laboral? Nosotros en este diagnóstico hablamos de lo que son las trayectorias de vida, y es qué pasa cuando un joven empieza la media y la básica, pero no tiene las oportunidades o no se conecta, y es que no está recibiendo las competencias necesarias. Encontramos además algo que es bastante preocupante en los jóvenes que no estudian ni trabajan, y es las brechas de género. De los jóvenes que no estudian ni trabajan, casi el 70% son mujeres, y eso se debe a que casi el 76% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que están asumiendo los roles de cuidado en el hogar, es decir, son mujeres que son obligadas por su familia o por voluntad propia también a asumir el cuidado de adultos mayores, de niños, y que por eso no siguen estudiando o ni siquiera
están interesadas en trabajar formalmente. En los últimos días se ha movido mucho en redes sociales un informe sobre las renuncias silenciosas que también muestran una tendencia en el mercado laboral. ¿Por qué se presenta este fenómeno y cómo ayuda esta iniciativa a poder enfrentarlo? Nosotros estamos en este momento concentrados en la capacitación, en la conexión entre oferta y demanda. Sí hemos revisado el tema de las ofertas silenciosas y creemos además, y eso será una segunda fase del proyecto, cómo se pueden generar entornos de trabajo que sean mucho más confortables para los jóvenes. Digamos, nos preocupa mucho, ustedes lo saben, la tasa de desempleo joven más alta en Colombia es Quito, Bogotá y Cúcuta. Y en Bogotá además hay un montón de oportunidades, un montón de infraestructura que no está llegando a algunas localidades. Entonces estamos concentrados un poco en eso en este momento. ¿Y cómo le apuntamos, por ejemplo, a la informalidad laboral, que es otro problema? Porque muchas veces los jóvenes sí se emplean, pero no en las condiciones, pues digamos, que fueran idóneas para que pudiesen desarrollar sus proyectos de vida. Parte del diagnóstico nos muestra también que justamente el empleo que se estancó a raíz de la pandemia fue el empleo informal, y es justamente porque emprendimientos y empresas unipersonales en las cuales estos jóvenes estaban vinculando laboralmente dejaron de tener acceso al capital y a las oportunidades para vincularlos laboralmente. Por eso nosotros sí le estamos apuntando justamente a que esa vinculación sea formal. Creemos que los jóvenes tienen derecho a que su primer empleo sea un trabajo que tenga todas las prerrogativas de ley, que puedan tener la cotización a seguridad social, que tengan primas, cesantías y sobre todo que tengan toda la tranquilidad que significa estar vinculados a un trabajo formal. Sí, Juan José, para terminar, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que hacer un joven que nos esté escuchando esta noche en el andén y que quiera aplicar a tener un cupo en este programa? Talento Joven es una aceleradora completamente gratuita. Cualquier joven de cualquier localidad de Bogotá que quiera hacer parte del proyecto, tener la oferta del bootcamp, puede entrar a www.talentojoven.co, y adicionalmente cualquier grupo de mínimo 10 jóvenes que quiera recibir el taller de herramientas, es decir, las charlas en materia de cómo construir la hoja de vida, cómo tener el perfil de LinkedIn, también puede a través de la página www.talentojoven.co hacer la solicitud y nosotros buscamos el espacio, gestionamos todos los requerimientos y les damos ese taller de herramientas. ¿Y necesariamente tienen que vivir en Bogotá? De momento sí, de momento estamos en Bogotá solamente. Bueno, pues Juan José Rojas, líder del proyecto Talento Joven, gracias por haberse subido esta noche al andén y compartir esta buena noticia para los jóvenes que están en busca de una oportunidad laboral. Gracias y feliz noche. Señores, seguimos en el andén. En minutos iniciaremos nuestro debate con 4 interesantes panelistas para hablar de cómo quedan las cargas en el Congreso para el presidente Gustavo Petro, la gobernabilidad y los retos en materia de agenda legislativa. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Seguimos en este viernes del andén y es momento de saludar a nuestros panelistas que se suben al andén para que no atropellen su opinión, para hablar de cómo queda la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, que ha cumplido su primer mes en el poder. Ya todos los partidos destaparon sus cartas, sabemos cuáles son las declaraciones políticas y habrá que ver entonces ahora si esas declaraciones son suficientes para sacar adelante proyectos muy ambiciosos de la agenda legislativa, como la difícil reforma tributaria. Y arranco saludando primero las mujeres, a Liliana Castañeda. Hoy tenemos la fortuna de que todos nuestros panelistas nos acompañan en cabina. Liliana, buenas noches, bienvenida de nuevo al andén. Hola Marcela, buenas noches a mis compañeros de panel y a toda la audiencia del andén. Siempre es un placer estar acá. Y esta es la noche de los Andrés. Vamos a arrancar por Andrés Hernández, que regresa después de un largo tiempo ausente al andén. Andrés, buenas noches. Marcela, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes y un gusto estar de nuevo acá. Y ahora saludamos a Andrés Carrillo, que se sube también por primera vez al andén de Blue Radio para debatir sobre un tema bien difícil, pero en el que usted también es protagonista, porque tiene que ver con su partido, el Partido Conservador. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Marcela, buenas noches para toda la audiencia y desde luego estoy feliz de estar invitado por primera vez en este andén y esperemos que no se torne tan álgido el debate sobre la gobernabilidad que ha sido otorgada a mi partido. Un debate bastante difícil y
terminamos, no es menos importante, lo dejamos para lo último, pero es uno de nuestros frecuentes panelistas aquí en el Andén, don Cristian Romero. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo para los compañeros acá del panel, para Marcela, que hoy está solita. Sí, nos acompaña a la distancia Camila, es un viernes y Camila está celebrando los 10 años de Blue, yo ya voy para allá, pero vamos a ir entrando en materia. Veo eso sí, antes de empezar con el debate, caras largas, don Andrés, usted está como afectado por la muerte de la reina Isabel II. Sí, porque pues vengo de tener como esa tradición de que me gustan como las ceremonias, como todo el protocolo, todo lo que se viene presentando, y pues la muerte de ella siempre es duro, ¿sabes? Porque de hecho lo que te contaba ahora, mi cumpleaños la temática fue de la reina Isabel. Entonces siempre ha estado marcada la reina Isabel y la monarquía, quizá en mi casa más como un hecho histórico que más por seguir una monarquía, no, sino es más por el tema de los protocolos, de todas estas ceremonias que hacen que me parece muy importante para mí, pues sí es un poco triste. Luego nos cuenta eso de cómo fue su fiesta de cumpleaños, porque sin duda esto nos da para otro Andén. También estudié en el colegio británico. Sí, y me encanta la Bretaña. Igual me encanta Queen. Y hubo brazo de reina también. Bueno, muchas coincidencias con la realeza y sin duda después podremos profundizar en ellas, pero vamos a ir entrando en materia porque nos convoca a este Andén la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, que ha logrado tener a cerca del 70% del Senado de su lado, algo que veíamos venir, pero pues no parecía tan fácil, por ejemplo, con el Partido Conservador, que hay que insistir, es un partido de derecha que termina montado en el gobierno del primer presidente de izquierda, y por eso quiero arrancar con Andrés Carrillo, que ha firmado también una declaración desde su partido, declarando también su inconformidad con esa decisión. Andrés. Bueno, hago la aclaración. Los jóvenes del Partido Conservador se han manifestado en contra de lo proferido por el presidente Carlos Andrés Trujillo de ser gobierno de Gustavo Petro. Somos todos los jóvenes, no soy yo solo, no es una simple declaración de Andrés Felipe Carrillo, sino es la colectividad como tal. Y no son solo los jóvenes, como lo ha manifestado Omar Yepes, lo han manifestado distintos militantes de avanzada edad, están en contra de la decisión porque es contraria totalmente a los ideales y principios del Partido Conservador. Pero esto debemos entenderlo, que no es más que la consecuencia de lo que el voto preferente le ha hecho a la política colombiana. Es la decisión que toman los personalismos dentro de las colectividades, olvidando per se las ideologías y dejándolas de lado. Bueno, y usted, Liliana, ¿cómo ve esa voltereta de los conservadores y sobre todo qué tan firme puede ser ese apoyo de un partido en el que pues todo el mundo dice toman la decisión por puestos, por una oferta burocrática más que por ideales? Bueno, yo precisamente por ahí iba a empezar porque, pues, per se, digamos, no se trata de condenar las alianzas con partidos diferentes, sino ver cuáles son los términos de esas alianzas y alianzas en torno a qué. Cuando las alianzas son programáticas, vaya y venga, pero cuando las alianzas están estructuradas en torno a la burocracia, que es un poco lo que decía yo en otro episodio del Andén, pues la cosa es a otro precio. Ahora, en los medios estaba leyendo yo que solamente una de las 18 personas que componen el directorio conservador se manifestó por la independencia, es decir, las cabezas, vuelvo y digo, 18 personas en el directorio conservador y solo una votó por ser independientes a pesar de las divisiones que seguramente existen en el partido. Y yo nunca había estado de acuerdo con Juan Carlos Echeverry, pero vi un trino hoy de Juan Carlos Echeverry que me pareció que tiene toda la razón. Es solamente lo que conserva el Partido Conservador son los puestos que busca en cada uno de los gobiernos. El Partido Conservador no hace oposición desde el gobierno Barco. Así, ahí está el dato. El dato curioso de este debate. Y Andrés, Andrés Hernández, deben estar muy contentos en el pacto histórico por esa gobernabilidad, pero ¿qué tan tranquilos se sienten con unos partidos que de pronto, como dice Liliana, se van acomodando cada 4 años y uno ya se espera que van a ser de gobierno? La ventaja que nosotros tenemos es que desde un inicio Gustavo Petro ha llamado a la unión a todos los partidos, independientemente de las posturas, de derecha, de izquierda, de centro, y los ha llamado a este gran acuerdo nacional por Colombia para buscar los cambios y buscar quizá el propósito de este gobierno
los ha convocado. Creo que ha jugado un papel importante también la figura de Roy Barreras en el Senado. Creo que eso ha llamado un poco también a la conciliación. Lo hablábamos quizá aquí en el Andén hace un poco antes de elecciones, que quizá Roy era ese lobo detrás de la política para llamar los acuerdos. Ha pasado por todos los partidos y lo conocen muy bien. Creo que en este momento tener más del 80% en el Congreso nos va a dar la ventaja de poder llevar a cabo la realidad de muchas de las propuestas que se hicieron en campaña, de muchos de los temas de cambio que se han propuesto desde un inicio y de la política que tiene en su cabeza Gustavo Petro para mejorar y cambiar el país. Creo que es muy bueno en estos momentos tener ese apoyo, porque se vienen reformas muy importantes, se vienen temas muy importantes en la agenda y que venían de nuestro plan de gobierno, que creo que va a llegar a buenos términos siempre y cuando se lleve la transparencia que Gustavo Petro ha llevado hasta el momento. Pero Andrés, yo creo también que la gran sacrificada va a ser la política y la apuesta de cambio por la que votó la gente. Se vio en algunos de los nombramientos, y perdón, inicio con el Partido Conservador, pero efectivamente Guillermo Reyes es un tipo con unas denuncias, por ejemplo, de plagio que hace Rodrigo Primo, que son muy graves. Pero también lo que se lee en los medios y lo que se dice es, como el Ministerio de Transporte es una cuota burocrática tan grande, entonces ahí sí, digamos, somos gobierno. Con los liberales se hizo una negociación, lo dijo también La Silla Vacía el día de ayer. Con los liberales se hizo una negociación no solamente por el tema de los cargos en los ministerios que ya tienen, que son el de Justicia y el de Vivienda, sino por moderar, entre comillas, la reforma tributaria, o sea, por bajar la meta de recaudo. O sea, no estamos hablando de cosas menores, sino de hablar de bajar la meta de recaudo de 25 billones a 15 o 20, de hacer cambios en la política tributaria a cambio del apoyo del gobierno. Entonces, yo me pregunto hasta dónde va a ir, digamos, la garantía, digamos, o el afán de garantizar gobernabilidad en detrimento de esta apuesta de cambio por la que efectivamente votaron más de 11 millones de personas. Cristian, ¿y usted qué piensa? Porque pues ahí menciona Liliana al Partido Liberal y sin duda ese es un tema que es relevante, porque estaban amenazando unos días antes con que iban a ser independientes y no de gobierno. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿no será que cada vez que quieran o que el gobierno busque que aprueben una iniciativa van a estar en esa puja y en ese tire y afloje de que si me da esto yo voto, así ya sea en gobierno? Yo creo que precisamente se trata de eso. Cada partido que ha conformado esta coalición de gobierno tiene unos matices y va a ejercer presión sobre este gobierno, y creo que el gobierno no se puede confiar de que porque unos partidos se declararon de gobierno significa que le van a pupitrear todo. Significa que el gobierno también tiene unos compromisos con esos matices que van a tener las bancadas que lo van a acompañar, porque por ejemplo yo no veo un partido conservador apoyando temas de aborto, temas de legalización de la marihuana. Pero votaron el acuerdo de Escazú al que se habían negado. Pero estamos hablando acá de un tema mucho más ideológico y de valores ya de netamente ideológicos del partido, y que sí las bases lo comparten y lo piensan. Digamos, en el caso del Partido Liberal, pues siempre se nombra, siempre está ahí, precisamente porque es un partido muy grande, es un partido que siempre ha estado en la historia colombiana como uno de los partidos más grandes y siempre ha sido protagonista en el Congreso y en el gobierno. El Partido Liberal lo que buscó precisamente es ser un partido que acompañara estas reformas. Había muchas quejas porque cuando el partido llega en un momento a negociar con el gobierno, dice como también queremos ser protagonistas de la agenda, y precisamente por eso quieren sentarse con los ministros e influir sobre esas reformas, porque pues somos un partido que va a votar esas reformas, entonces pues claramente también tiene que tener nuestros matices. Bueno, pero Andrés Carrillo, usted está que se habla, sí. Y también la pregunta aquí es, ¿no podían hacer ese acompañamiento a causas como la paz desde la independencia? ¿Por qué tienen que declararse como partido de gobierno? Yo creo que hasta desde la oposición podrían hacer ese acompañamiento a las reformas que necesita la nación. Pero si bien es cierto que este gobierno propone un cambio, denotamos que no existe cambio alguno. Están gobernando los mismos con las mismas a través de cuotas burocráticas que juraron que iban a erradicar. Eso que ha manifestado Cristian, que el Partido Liberal quiere liderar a través de ministerios, no es más que querer un ministro liberal, y es la participación a través de una cuota burocrática que lastimosamente, podemos decirlo para ellos, el presidente así no lo ha dado.
ocurrió con el Partido Conservador y qué es lo que hace que el Partido Conservador se vaya hacia allá. Es que en esos momentos, aunque muchos lo detesten, el Partido Conservador es la fuerza política más grande en este momento. Son 15 curules que le pertenecen al partido, pero el pacto, que tiene 19, es una amalgama de movimientos políticos. El Partido Conservador solo tiene las 15. Y esto es fundamental para poder contar con la votación para esa reforma tributaria, que desde su anuncio ha generado un enfrentamiento entre la ciudadanía y esa institucionalidad que ahora reviste al presidente Petro, que siempre ha sido oposición, que no sabe cómo adelantar un debate de una manera amigable por cosas como el tributo o, perdón, lo corrijo, quitarle el subsidio a la gasolina. Eso va a generar un caos tremendo. Pero el ministro ya está cediendo con ese tema, el ministro de Hacienda. Claro, está cediendo, pero nadie conoce en estos momentos el escrito con todas las modificaciones que supuestamente le han realizado. Que para eso es el debate y para eso es el Congreso, donde se Desde discute, luego. donde se hacen las modificaciones, donde se hacen las propuestas. Creo que ese es el legislativo, es el papel fundamental del legislativo, porque para esa gracia no tendríamos Congreso, no tendríamos nada donde se debatieran las leyes, simplemente sería todo a pupitrazo y por orden de un presidente. Para eso existe un Congreso y para eso existe la separación de poderes. El ministro presenta ya un proyecto de reforma, el Congreso tiene que debatirla, ese es su papel fundamental. Si no hubiese Congreso, pues estaríamos a lo que diga el presidente. Para eso la separación de poderes, para eso es un Congreso, que el Congreso tiene que trabajar en la modificación. Se presentan los proyectos, tienen que hacer las modificaciones, tienen que proponer, si ellos creen conveniente proponer, pero no es el hecho de que entonces es un gobierno el que tiene que estar corriendo a lo que pues simplemente quiera cualquiera. Claro que sí. Allá está el debate y allá se tienen que hacer las modificaciones. Esa es la labor del legislativo. Pero Andrés, yo tengo una pregunta, más tú que estás dentro del gobierno. Entonces, si eso es así, si se valora tanto la independencia y la separación de poderes, ¿cuál fue el gran afán de tener un contralor de bolsillo? ¿Cuál es el gran afán de tener una aplanadora en Senado y de tener una aplanadora en Cámara? Porque ahora lo que van a tener es efectivamente a los partidos políticos tradicionales con la maquinaria, con la lógica politiquera de siempre, en tensión con la agenda de cambio de la reforma tributaria. Pues es que yo creo eso se que eso va traduce más en temas súper concretos, vuelvo yo y digo, creo que como el recaudo de la reforma tributaria, como la tasa del impuesto de renta. O sea, no hay un entendimiento en lo que es el pacto. Y aquí yo creo que en este programa lo he explicado miles de veces. El pacto no solamente es pactar entre nosotros, porque eso sería un jarajiri. Nosotros aquí, entre nosotros mismos, parecemos el meme de Spider-Man, si fuera entre nosotros mismos. El pacto es poder conversar, poder dialogar, llegar a consensos entre personas que piensan diferente a nosotros. El pacto es eso. Pero, que nos toca hablar con los liberales, se habla con los liberales. Que toca hablar con los conservadores, se habla con los Andrés, de pronto no les toca hablar con cualquier conservador, Sí. porque les toca hablar, por ejemplo, con Alfredo Ape Cuello y con otros congresistas a los que el mismo pacto está dándoles palo por el escándalo de los OCAT Paz, y les ha dado palo desde hace muchos años por otros temas. ¿Qué tan cómodo es para ustedes buscar esos consensos con personas con las que ustedes en el pasado decían no tenían afinidad? Pero pues respondiendo a tu pregunta, Marcela, yo creo que se volvieron el es cambio más cuando están involucrados en el robo billonario de la paz. Mire, Bueno, por eso, multimillonario. nuestra bancada en el Congreso, la bancada del pacto, está haciendo su labor legislativa y está llevando a estos temas al debate que tienen que darlo. El tema antier se presentó el debate sobre los dineros de la paz. Ellos no están haciéndose porque son bancada de gobierno, entonces tienen que callar y tragarse el sapo. No, están haciendo su labor legislativa de llevar esto a un debate. Y lo están haciendo, que a los demás no les guste, pues cada uno tiene que reconocer sus errores, si los cometieron o no los cometieron, como en el caso del señor Ape Cuello, si no estoy mal, que sale a ofender a una de nuestras congresistas simplemente porque le está diciendo la verdad de lo que está pasando con los dineros de la paz. No todo tiene que ser aplausos. Para eso, para aplaudir todo es mejor que traigan focas. Andrés, yo creo que sí es importante también aclararle a la gente que a pesar de que pues sean compañeros de una bancada de gobierno desde distintos partidos, siempre van a existir diferencias y si ocurre un error claramente hay que denunciarlo, o sea, claro. Porque sean compañeros el del liberal claramente va a decir si alguien del conservador hizo algo malo o viceversa, eso siempre tiene que pasar y es algo sano que ocurra. Cuando tú callas, depura una coalición. Cuando tú callas con un tema tan grave como el tema de la paz, te vuelves cómplice.
Porque si tu labor es allá, Pero eso Por está supuesto, haciendo no, en estos pero momentos. yo creo que nadie está discutiendo la gravedad del problema de Locat Paz ni del robo del medio billón de pesos. El asunto es que hay unos raseros éticos para, no sé, para nombrar, digamos, o para depurar la cúpula militar, cosa que me parece importante, para no tener generales vinculados con temas de derechos humanos, pero a la hora de ganar votos y de tener votos, el umbral ético, de nuevo, parece se ser otro. reduce, no, y se elimina. Es que ese es el problema. Hablan de un acuerdo, burlándose del acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez, y dicen, estamos buscando un acuerdo nacional. ¿Sobre qué? ¿Cuáles son las propuestas del acuerdo? Lo que vemos son acuerdos burocráticos, y eso sí es lo que está viéndose cada día en el país. Tienen en estos momentos la aplanadora, que ellos mismos la llaman, en el Senado y en la Cámara. ¿Con qué afán? ¿Cuáles son las propuestas que le han lanzado a la ciudadanía? ¿Cuáles son las propuestas para que ese legislativo se torne independiente? No existe. Tenían un contralor de bolsillo que lo lograron con esa aplanadora y con esa burocracia que han dado. Y ahora pretenden, a pupitrazo, aprobar la reforma tributaria después de que dijeron que iban a gobernar con la gente, para la gente, y demostrándole a los ciudadanos, a cada uno, pedagógicamente en qué consistía la reforma. ¿Eso lo han hecho? No. Lo que están haciendo es un acuerdo burocrático para gobernar. Ahora, y eso no es proteger la división de poderes, perdón, Cristian, al contrario, eso es ser autócrata. yo creo que es importante también aclararle eso a la gente, y hay varias cosas que yo siempre he insistido que hay que ser transparentes. ¿Qué van a socializar de la reforma si no hay texto? Se está ahora negociando hasta ahora con los sectores, entonces pues, ¿para qué van a salir a hacer una pedagogía si no hay texto radicado, si no es lo que se va a discutir y no es lo que se está votando? Simplemente hay unos esbozos que el ministerio presenta y dice, así quiero recoger la plata, y es lo que tiene que hacer, hablar con los sectores, sentarse con los partidos, mirar qué le gusta al uno, qué no le gusta al otro, a los gremios, a los empresarios, y es lo que se ha hecho con las audiencias. Creo que se está haciendo algo bien. Precisamente lo que decía, es sano que ocurran estas cosas y también hablar de frente con la gente. Si un partido que tiene una representación de millones de colombianos que se ven representadas allá en el Congreso, claramente van a dar unos acuerdos en representatividad, porque la palabra burocracia está satanizada en Colombia y todo el mundo piensa que burocrático es igual a corrupción. No es así. Lo que tienen que hacerse es precisamente eso, los acuerdos sobre la mesa, siendo claros por qué se están llegando a estos tratos. Ustedes han puesto sobre la mesa el tema de la reforma tributaria, que es la prueba de fuego y va a ser la prueba de fuego de esta coalición de gobierno, porque cuando haya que votarla, ahí entonces nos daremos cuenta qué tan sólida es la coalición del presidente Petro. Pero por eso le quiero preguntar a Andrés Hernández, ¿hasta dónde ve usted que esto de pronto les pueda pasar factura en las elecciones de autoridades locales del próximo año, donde seguramente a los conservadores también sus bases se les podrán revelar, porque ya hemos visto comunicaciones de distintos sectores indignados con la decisión? ¿Ustedes temen que de pronto el manejo que se está dando a la relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio y temas como la reforma tributaria podrían afectar la fuerza que ha tenido el pacto histórico en las elecciones del próximo año? No, no creo que vaya a haber una afectación. Yo creo que cada partido está pensando por independiente qué van a hacer en las próximas elecciones, que son ya las locales, las regionales. No creo que el gobierno, pues obviamente va a tener una participación importante siempre y cuando le vaya bien, y asimismo podrán elegir si se sigue conformando la coalición de pacto histórico o si simplemente de pronto Colombia Humana, Maíz y el Pueblo se vayan cada uno por independiente. No creo que vaya a afectar, simplemente tendrá obviamente un impulso mucho más grande la participación de gobierno siempre y cuando le vaya bien, pero no creo que esto vaya a afectar la independencia que cada partido quiera tener, una gobernación, una alcaldía. Creo que cada uno lo está pensando por independiente. Y usted, Andrés Carrillo, porque en los conservadores sí hay un malestar muy grande en las bases que no se puede desconocer, y de hecho la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático estaba lanzando unos coqueteos ya a las bases conservadoras y diciéndoles, vénganse para acá. Siempre, es que ellos son conservadores, bueno, algunos son conservadores y están allá bajo el caudillismo y quieren volver a la institucionalidad, pero como está cooptado por algunos personalistas, no han podido. Te respondo, Marcela, sencillamente, mira, el presidente de la colectividad
Carlos Andrés Trujillo manifestó que habrá unas líneas azules que desde luego se negociarán para esa reforma tributaria. ¿Y cuáles son esas líneas azules? No que les gusta lo rojo. Desde luego no siempre a la derecha, pero están esas líneas azules que seguramente respetarán. No fue siempre a la derecha. Bueno, ahora veremos qué Yo hacemos. creo que está difícil que usted diga Sí, esta sí. noche porque los No. hechos nos demuestran lo contrario. No, pero hay que aclarar algo. Una cosa que es lo que le iba a contestar a Liliana, una cosa es lo que haya decidido el presidente y otra cosa es lo que el directorio manifiesta. No fue uno solo del directorio que manifestó estar en contra, fueron muchos y muchos de la bancada no están de acuerdo con ser gobierno, manifiestan querer la independencia, no la oposición, quieren ser independientes porque nadie quiere oponerse a algo que no tiene propuesta sobre la mesa aún. Pero en el tema electoral, por la rebelión que hay dentro de la casa, Álvaro Gómez siempre manifestaba que hay mucho más conservatismo que Partido Conservador. Y yo creo que eso se sustenta en cada andar del partido. David Barguil sacó 600,000 votos, el Partido Conservador sacó 2.260.000. Es un gran mensaje que hay sobre el direccionamiento y el pensar de cada uno de los militantes. Yo creo que no nos afectaría, yo creo que repetiríamos y que continuaríamos creciendo en las elecciones locales. Y Cristian, ¿cómo le iría al Partido Liberal, que es uno de los más fuertes en las elecciones regionales? Pues de hecho el Partido Liberal, como muchos decían que no, que se iba a acabar, que la fuga gigante que hubo porque se fueron a las bases del pacto, dejó demostrado que tuvo una votación consistente. Creo que la apuesta claramente son las elecciones locales. Ya se vendrán las alianzas, las coaliciones, pero yo veo un Partido Liberal muy fuerte en la región, es un Partido Liberal que tiene sus estructuras claras, que tiene sus ideas claras y precisamente por eso está queriendo traducir todo lo que la región le está diciendo en estas reformas que se están planteando, porque precisamente saben que la gente está viéndonos en este momento como un partido protagonista de lo que va a ocurrir en este gobierno y que vamos a estar ahí en esa transformación que siempre se ha querido. A pesar de que mucha gente diga que el Partido Liberal no debería estar en esta coalición, creo que lo más lógico ideológicamente es precisamente que seamos aliados naturales en este momento. Pero ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Porque la pregunta que a todos nos queda es, bueno, los liberales se subieron cuando Petro ganó, porque se negaron a apoyarlo durante la campaña. Y aparte estaban pidiendo la plata y las armas. Estuvieron haciendo bluff hubo todo momentos, el tiempo. pero pues también Y hasta se fueron a Pero Florencia. tienen la plata, se fueron a hasta buscar, Florencia a sí, buscar. se fueron a Y me dice que esa reunión no salió nada bien. Pero Petro espera. también estuvo buscando a Gaviria todo el Esperen, tiempo. por eso, todo es que el son tiempo. aliados naturales, pero entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo he dicho varias veces en el programa, pero pues claramente habían sectores que se resistían a esa idea tan radical de cambio que era en ese momento la campaña lo que vendía. Si se hubiera vendido lo que es el gobierno hoy, tal vez en ese momento y como se está planeando este gobierno en este momento, tal vez hubiera sido otro escenario. Hubo sectores que desde un comienzo sí se fueron con Gustavo Petro de frente, hubo otros que ya en segunda vuelta fueron llegando, no llegaron todos al final, pero pues creo que es lo lógico. Yo la verdad no veo ningún inconveniente en que algo que está bajo la ley, de hecho, que se pueda concebir, que haya una alianza después de la elección, después de los resultados, creo que es plenamente normal. Bueno, pero le metiste la legalidad a un debate que es meramente político, ¿no? Estamos hablando de un tema es que sea legal hacer alianzas y un tema es que sea legal declararse de gobierno, y otra cosa es el debate político de la cercanía ideológica y de la cercanía de los proyectos. Yo sí creo que la agenda de cambio por la que votó mucha gente en primera vuelta y por la que algunas personas votamos en segunda vuelta no incluye las mismas prácticas de siempre y no incluye tampoco las agendas de quienes fueron los padres de la apertura económica, no incluye un montón de cosas que hoy están en discusión, que es lo que no se sabe, y yo vuelvo al tema de la agenda de cambio. No se sabe si van a quedar sacrificadas en la reforma tributaria, en la reforma política, en la reforma agraria, en la política, digamos, en la política sectorial, ¿sí? Las agendas de las mujeres, las agendas del feminismo, las agendas de la producción nacional, las agendas de la diversificación del mercado, las agendas, por ejemplo, de replantearse los tratados de libre comercio, que yo aplaudo que ese haya sido un tema, digamos, que cogió protagonismo durante la campaña y que ahorita, pues poco.
Bueno, y la agenda legislativa justamente, estamos hablando de tributaria, pero usted ha anunciado otras iniciativas con las que se comprometió el presidente Gustavo Petro y que están varadas hasta el momento, o no conocemos el texto y demás. ¿Alguien entiende en esta mesa cuál es el afán del presidente del Congreso, Roy Barreras, para que se radique la reforma política que le manda razón todas las semanas al presidente Gustavo Petro para que la radique? Yo creo que va más en el sentido de poder dar garantías a los movimientos pequeños que hay en el país. Creo que pues teníamos una que se había aprobado y que luego la Corte la tumbó, y donde se estaban negociando muchas cosas y donde hubo una participación muy fuerte en el Congreso. Recuerdo que en ese momento aún estaba Uribe, si no estoy mal, que se empezó a hacer todo este proyecto, donde nos negaron bastantes proposiciones que habíamos presentado en ese entonces cuando Petro era senador, incluyendo el tema de garantías para los movimientos de ciudadanos, los movimientos significativos de ciudadanos, porque una cosa es el movimiento político y otro el movimiento significativo de ciudadanos que no tenían ningún tipo de garantías o quizá de facilidades para postular candidatos, sino siempre con unos temas muy engorrosos. Creo que ya el afán es más porque se nos viene ya a las próximas elecciones, estamos exactamente a un año de poder empezar campaña política en cada una de las regiones. Pero Andrés, usted habla muy bonito, pero yo no sé, perdóname si soy mal pensada, pero ¿no será que de pronto el interés en este proyecto de reforma política puede ser el transfugismo y que miembros de otros partidos se vayan para el pacto histórico? Pero por supuesto. O el artículo para que los congresistas... No, yo creo que eso... Y que los congresistas y las congresistas pidan mucho. Yo creo que en el Congreso... que los congresistas puedan ejercer funciones de ministros, porque eso de pronto lo beneficia a él. El tema ahí está en burocracia y en el transfugismo. No, él está enamorado de la burocracia. No, es que una cosa es como se había concebido la reforma política el semestre pasado, el periodo pasado de 2018-2022, que era que daba muchas más garantías para que los ciudadanos pudiesen acceder a la política, poder participar en política, poder ingresar a la política algunos, y muchos de esos movimientos significativos de ciudadanos que a la final, al cierre de hecho del debate, es que se nos niegan las proposiciones donde se le podía dar vida a personas o a movimientos como el que estábamos hablando fuera de micrófonos, como el que Estamos Listas, que me pareció que yo creería que si hubiesen más garantías para movimientos significativos de ciudadanos como el feminismo, yo creo que hubiesen ellas sacado más, una cantidad de senadoras en ese momento, pero las trabas que hay por las pólizas, por las firmas, por los requisitos, son totalmente engorrosos para ciudadanos que en verdad quieren ingresar a la política. Pero Andrés Carrillo está haciéndome muchas caras como que no está muy convencido. Es que yo no creo que eso le importe ni al Partido Liberal, ni al Conservador, ni a la U, ni a Cambio Radical. Eso le puede importar a partidos como el mío, como el mismo Estamos Listas, a los partidos pequeños que tenemos pocas garantías para la participación, pero a los tradicionales y los grandes que hoy hacen parte de la coalición de gobierno. En eso nosotros nos estábamos enfocando en la anterior reforma política que a la final fue Armando Benedetti quien nos sale ayudando, porque él era el coordinador ponente del proyecto en ese momento, y él presenta también una proposición para poder proteger todos estos partidos pequeños. Nosotros solamente nos estábamos enfocando era en los partidos pequeños. De hecho, nosotros llegó la discusión del tema de la ley de garantías, que tocó suspender casi por una hora, y creo que fue la foto más importante que se da, donde está Petro, las FARC y Uribe sentados tratando de negociar qué va a pasar con el tema de la ley de garantías, pero es más en nuestra parte por dar esa mejoría para los movimientos significativos de ciudadanos, porque lo hemos vivido en carne propia, lo engorroso que es poder llegar, de poder lograr una personería jurídica después de más de 4 años, estar insistiendo y siempre los mismos problemas que no la accedían, no sabemos exactamente por qué, pero yo creo que el afán es por las elecciones, por poder dar garantías en el marco político y en el marco electoral a todos y a cada uno de los ciudadanos que quieran participar en política. Yo creo que el afán es mayor porque son una aplanadora en el Senado y en la Cámara, necesitan aprobar rápido lo que necesitan aprobar, y sí, te hablaba de la burocracia. ¿Por qué? Porque apenas los congresistas empiezan a pedirle mucho, como lo decía Liliana, van a retirarse y van a dejar de ser partidos de gobierno o independientes para no votarles. Sabemos cómo funciona, de esto no es un secreto.
Yo creo y sigo sosteniendo que el afán de Roy Barreras, que es un monstruo político y estratega político como tal en el Congreso y sabe moverse como pez en el agua, es por eso, necesitan la aprobación pronta. Para el transfugismo, no sé, pero necesitan los votos ya que los Ahora, quiero agregar Cristian, como usted que está como callado sí, esta es noche. que no, es que hay muchas cosas ahí en el aire. Pero es que creo que pues la tal aplanadora del Congreso todavía no existe porque pues no ha pasado ninguna reforma. Han pasado unas votaciones en las que claramente los partidos siempre se van en bloque y siempre terminan votando por el que va a ganar, pero pues por el momento no existe la tal aplanadora, no se ha estrenado. Por ahora pasó... Ni con el Contralor. No, lo del Contralor siempre pasa, que siempre todos los partidos se suben, porque entonces van a decir que la aplanadora del Congreso entonces está subida ahora al Centro Democrático. Solo 6 senadores, 6, no votaron por el Contralor. Pues el La Contralor aplanadora hizo no una existe. genial campaña porque le votaron, pero no Ah, el significa que le Contralor. hayan organizado los votos desde una campaña desde el Contralor. Solo el Contralor, Presidencia. solo el El Contralor. ministro del Mermelada Interior, no hubo mermelada. No, claro que el no. Y no demoraron, el no demoraron señor la ni conformación siquiera- del el señor gabinete ni tampoco. siquiera era del No, gobierno. no, eso no. El No señor no cambiaron- era del gobierno. Y no el cambiaron señor las viene reglas de gobiernos juego a anterior, mitad del camino, no, el señor nada. viene de Me da mucha risa porque, por ejemplo, en la Bogotá Humana Petro propuso y se dio en que sus órganos de control, en el caso de, si no estoy mal, era el... ay, se me olvida este señor, el que es de Boyacá, se me olvida. Granados. Granados, Carlos Granados. era su oponente y él mismo quiso que su oponente es la persona que lo esté vigilando y perdón la palabra, lo jodió hasta el final, que de hecho ahora tendrá la comisión de acusaciones que revisar muy bien el tema del embargo del sueldo del presidente. Sería el primer presidente con el sueldo embargado para poder pagar una multa que el señor Granados, que era su supervisor, su ente de control en la administración de Bogotá Humana, le dejó, y que lo dejó embalado total Congreso o sea, era el único senador que tenía su sueldo embargado, ganaba menos que los demás senadores. Yo creo que nos vamos a ver pues con los hechos, porque pues el Contralor lleva días. Y ya tiene está COVID, incapacitado. está incapacitado. Está incapacitado Ahora en que las este momento. incapacidades Vamos están de a- moda. Pero eso es un Que hecho el tiempo dirá fehaciente. que el man no es un Contralor de Hay que bolsillo. hablar de eso. Yo creo que Sí, eso hay que dejarlo ahí. claro, Los hechos son los que lo dirán. Pero es que eso es lo que más me molesta. Y Cristian, siempre hemos sido panas, hemos sido muy respetuosos. Pero lo que me molesta cuando tratan de lavarle la cara a algún político con el que tienen filiación. Yo tranquilamente le digo... Yo no a- le lavo la cara a ningún político por tener afiliación aquí. Es que es creo verdad, que en él estos no es de mismos bolsillo. micrófonos he sido muy crítico también de Petro. Pero, ¿cómo van a decir que no es un contralor de bolsillo? ¿El contralor de Duque de qué era? De bolsillo, ¿cierto? No, fue un Contralor puesto por los partidos tradicionales. Y era un Contralor de bolsillo. que pero como- no- De hecho, fue una victoria No puedo del creerlo. Es que no Partido puedo- Liberal no puedo sobre el creerlo. uribismo. Yo quiero que Porque el Andrés- uribismo Andrés que- tenía otro candidato. Y el de ahorita Yo también que- es yo un quiero que Contralor Andrés- de Lo que bolsillo. pasa es que tengan en cuenta que ese tipo de elecciones y el Congreso cómo funciona, siempre se suben al bus ganador. No significa que haya sido una aplanadora. El señor Felipe Córdoba De no nuevo. era el candidato del uribismo. De El nuevo, señor él- logra una coalición con los partidos tradicionales conservador y liberal y voltea al resto del Congreso a su favor. De no nuevo. fue un contralor que fue amigo de Duque ya siendo contralor, pero no fue que la presidencia llegara y pusiera el contralor, porque precisamente estamos en un país de pesos y contrapesos, como dicen, donde cada poderoso, independientemente de su filiación, llega al puesto con muchos amigos, pero no significa que sea el de alguien. Alguien, para que llegue a esos puestos, no es del bolsillo de alguien. Usted no llega a ser contralor, procurador, siendo, bueno, la procuradora es otro caso, Sí. o el fiscal en este caso, pero el resto, un Alexander Vega, un Carlos Hernán ahorita, Felipe Córdoba, no son de alguien, son propios. Sí, claro. Que tienen Felipe- unas grandes Felipe- alianzas. Pero me vas a decir Yo a mí creo- Lo que no entiendo es que por qué no la... existe Yo el creo- yo te elijo, tú me cuidas, Es por que- favor. No, yo creo o sea, que aquí y no debe tiene haber- nada que ver yo creo que el gobierno- ministro a mí del eso es lo que me- Interior el haciendo una gobierno de- labor yo creo que súper en estos ardua, Eso es momentos- un ni lobby el presidente del gigante. Congreso. Un lobby gigante y se niegan. Y no está mal, aceptarlo. Es que no Pues está si mal el señor aceptarlo. logró convencer al sector de gobierno, no significa Es que- que sea de ellos. Pero yo claro que sí. creo que en estos momentos, el gobierno tiene una gran responsabilidad, y hasta el mismo legislativo,
de poder modificar la ley y que estas elecciones se hagan de otra forma, porque de nada sirve que un Congreso elija a sus amigos o porque tú me caes bien te elijamos. Yo creo que debe haber una reforma gigantísima en las formas de elección de estos cargos. Podrán ser las cortes, pero ser espere, Andrés, órganos. ¿el doctor Carlos Hernán Rodríguez no es amigo del senador Alexander López? No sé, la verdad. No. Bueno, pues le cuento, son amigos. Bueno, pues es que tiene muchos amigos. Sí, O sea, es como usted no se va a nosotros. lanzar, le pongo el ejemplo, Sí. usted no se lanza de contralor si usted no sabe que tiene amigos por todos Sí, lados. es como... Hace 4 años. Bueno, usted no pero- se lanza, es hace como, 4 años. es una campaña fallida como la del señor Te del voy a hacer DNP. una- te voy se a hacer lanzó una siendo solo amigo pregunta. de los señores Cristian, del Centro hay que- te voy a Democrático, hacer se una cayó esa pregunta. campaña. Hay que ser coherentes. Hablando de pesos y contrapesos, perdón, yo solamente hago una pregunta porque es que tú hace 2 minutos estabas hablando de pesos y contrapesos y ahora dices que nadie se lanza si no tiene amigos en el Congreso. ¿A ti te parece que eso está bien? Pues es que uno tiene Y no amigos. puedo- no es puedo- una vida es que- política. es No que puedo el decir que que es es un el pecado Congreso. tener amigos. No es un pecado, pero Sí. lo que la gente La de pronto lógica. manifestó en las No, urnas y lo que no ahora- entiende es que votaron en ahora, contra miren, de mire, él. por ejemplo, Y no por puedo ejemplo, declararme inhabilitado. Petro es O sea, amigo de Piat Córdoba y no le firmó la extradición al hermano. Eso no tiene nada Era que ver. algo inevitable. Las funciones que uno ya tiene en el servicio público ya es donde uno demuestra su cargo y su Bueno, la ejecución de lo que va a este hacer. debate está muy interesante, pero se nos está empezando a agotar el tiempo y yo quiero devolverme un poquito porque es que Liliana hizo ahí un comentario que no se nos puede quedar suelto y estamos hablando de las incapacidades, ¿no? Y de las licencias no remuneradas. La gente dicen los estudios se enferma mucho los domingos, ¿no? Para ir a trabajar el Hay un lunes. senador que está Pero hablemos incapacitado en ahora este de todo. Esto nos lleva al mismo punto, sobre los avales, sobre las listas cerradas, la reforma política y las alianzas. Liliana, su editorial sobre las incapacidades y las licencias no remuneradas. No, a mí me parece impresentable, no solamente ahorita con el episodio este violento del senador Alex Flores. En principio fue inaceptable que fuera incluido dentro de la lista, o sea, ejerciendo en campaña violencias contra una de sus compañeras candidata a la Cámara, denunciado además con anterioridad por violencias basadas en género y con un historial además que de nuevo en nada representa la agenda de cambio por la que votaron millones y votamos en segunda vuelta millones de personas. Entonces, y tenemos además una serie de nombramientos y de temas que lo que hacen es decir que hay o un respaldo o un encubrimiento de agresores y se le está dando la espalda a miles de denuncias de mujeres o a muchas denuncias de mujeres que han dicho políticamente y desde sus experiencias personales que eso no es permisible. Y pues ahora, sobre el tema de las licencias, una recuperación de una adicción no es una recuperación de una adicción. Pero ven, no yo te es- pregunto antes, ¿qué nombramiento hay que tenga este tipo de acusaciones de agresiones? De agresiones, no, bueno, ¿Quién? el de la lista de Alex Porque Flores es que tú estás uno de ellos. tú estás confundiendo la lista del pacto con la elección a presidente. Ah, no. Es totalmente diferente. No, yo estoy hablando votamos por una opción de cambio, pero la lista pues del hay que pacto no saber, representa la lista del el cambio fue programa del muchísimo pacto. antes que la elección de presidente. ¿Cómo así no era pacto con P. Petro? No, tú lo que estás diciendo es No, tú lo que duro con los no, tú lo que estás diciendo Es cambio tú lo que estás diciendo mira, tú lo que estás diciendo es que ustedes votaron por una opción en segunda vuelta, pero pues ahí queda como una contradicción porque en segunda vuelta estábamos votando era por presidente, Pero no por las listas al Congreso. Pero no había una identificación. Bueno, entonces hablemos de identificación ideológica con las agendas del cambio de Por eso, la lista del pacto, tú votaste y yo fue voté, por Congreso. Claro, yo por yo voté presidente. por presidencia. Claro, Por y eso. voté por una agenda de cambio que no Y los representaba el colombianos otro eligieron candidato. una lista que es la lista del pacto, que es totalmente distinta a lo que tú Ah, tenías. pero Ahí quién, sí. bueno, pero el bolígrafo quién lo tenía. Pero bueno, más allá de eso, de nuevo, responden al mismo proyecto político y con esto cierro. Tener una adicción no es un pecado. ¿Sí? O tener un problema, digamos, de adicción al alcohol o a cualquier otra sustancia no es un pecado. Pero primero, el alcohol no es el culpable de los comportamientos de las personas. Solamente resaltan ciertos rasgos de la personalidad que ya existen. Y tener denuncias anteriores también
tanto por ese tema como por violencias basadas en género, insisto, sí me parece inaceptable dentro de un proyecto político, de nuevo, que se eligió tanto en Congreso como en el Ejecutivo y que se abanderaba como proyecto de cambio. Y es que Liliana lo ha dicho claramente. No puedes echar la lista al Senado y a la Cámara a un lado y decir que no hace parte con el proyecto a la presidencia, porque Petro salía en cada una de las propagandas políticas es que ya confundía las dos elecciones. Manifestando que para el 13 de marzo político era obligatorio votar por el cambio, que ese cambio iba a darle las curules necesarias para gobernar hoy con su aplanadora en el Senado y en la Cámara. Entonces no podemos bifurcarlas, son exactamente lo mismo. Y si yo hago una lista con P de pacto y no de Petro, que representa un cambio, no puedo permitir que un machista esté ahí, un tipo que violenta a las mujeres, que realmente representa todo lo que está en contra de mi discurso, esté en una lista que diga que va a cambiar el país. O sea, a mí me parece totalmente incorrecto. Creo que en el pacto hay gente muy valiosa. Yo creo que hay gente muy valiosa, hay gente con la que se puede hacer trabajo. Además, hay avance de las mujeres. Yo eso, digamos, también lo valoro un montón. Pero dentro del mismo pacto también hay un montón de protestas por personas como él, por personas como Cielo Rusín, que también nombrada, que no están del lado de las víctimas y quienes han sufrido agresiones, sino del lado de los agresores. Su opinión, Cristian, porque ya nos toca irnos despidiendo. Bueno, esto es sencillo. Yo pues creo que acá hay una responsabilidad individual en este momento del señor que cometió unos errores, que para mí debe renunciar por haber mentido, por haber hecho todo este escándalo, que no representa lo que representa esa agenda que está intentando vender el pacto en este momento, y creo que precisamente por eso le hace bien al pacto que él renuncie, que deje de lado, vaya y aclare su situación de salud, que es prioridad en este momento, porque si el señor de verdad tiene todo lo que dice que tiene, la verdad pues tiene que internarse y tiene que empezar a hacer un tratamiento bien fuerte, que no lo va a solucionar en 15 días o 2 meses, como tal vez sea el plan de los amigos de él, que es como dilatar el tema y después llegan y dicen que el señor se curó en 2 meses. Creo que eso no está bien y creo que deben respetar, ya que es una lista cerrada. Entonces sí es muy fácil que el señor, porque no puede decir que votaron por él, sino votaron fue por una agenda. Entonces él no puede salir con la excusa que a veces salen algunos congresistas y dicen es que votaron por mí. Por él nadie votó. Votaron por la agenda del pacto, entonces que respete y renuncie. Bueno, señores, muy interesante el debate. No, usted no, bueno, 30 segundos, ya nos toca irnos. Oposición, pero dele garantías. Todas las garantías de 30 segundos para despedirnos. Yo soy muy respetuoso, yo no voy a pedir renuncias. Yo creo que hay unos mecanismos internos dentro del pacto que se tienen que dar, un comité de ética, unas decisiones ya de quienes dieron los avales para que esta persona estuviese ahí, quienes tienen que tomar la decisión de qué va a pasar con el senador Flores. Yo creo más entrando como a un detalle ahí, es que se abre un gran debate sobre lo que es el trabajo sexual. Ha sido una lucha que quizá nosotros desde el sector LGBTI hemos dado más que todo entre las personas trans. Las personas trans llegan a situación de trabajo sexual, es por la falta de oportunidades, y también por falta del Estado allí. Ellas entran a su lugar de prostitución, a su labor de prostitución, es por la falta de garantías y oportunidades. ¿Y qué pasa cuando entran a esta opción? Solamente tienen una calidad de vida de hasta 35 años, porque en un 21%, en un estudio que se hizo en Bogotá, es la fuerza pública la que termina asesinándolas. Entonces yo creo que esto abre un debate gigantísimo sobre el trabajo sexual que tiene que reglamentarse. Solamente hay una sentencia de la Corte Constitucional, más no hay algo reglamentado, que es deber del Congreso de la República en hacerlo, y también hablar sobre la salud mental de las personas. Yo creo que esto tiene que ser un debate que se tiene que dar en todos los espacios. No es malo porque sea de derecha, de izquierda, y tenemos que atacar simplemente porque es de izquierda, de derecha, en fin. Yo creo que esto no es de ideologías ni de tendencias políticas, sino más bien de salud mental, que nos falta muchísimo en Colombia, y por supuesto el tema del trabajo sexual, que se tiene que hablar y que tiene que entrar al debate nacional. Sin duda un tema muy importante del que más adelante debatiremos aquí en el Andén. Señores, gracias por haberse subido esta noche. Andrés Carrillo,
Andrés Hernández, Cristian Romero y Liliana Castañeda. Un programa muy intenso el debate esta noche. Gracias por haberse subido al andén. Nos vemos el próximo viernes en nuestra cita de siempre. Blue, la alternativa.